Ok, ok. Me parece que no he estado grabando. Buena pregunta, Gary. Si no haces esa pregunta, creo no me da cuenta. No se ha escuchado nada, ¿no? Estaba en mute. Ya, ya, repetimos entonces, aprovechamos ya. Entonces, el tema de hoy es hilos. Ya, sí, sí, está en mute, no se preocupe, menos mal. Entonces, repetimos. Después de esta lección, nosotros debemos poder describir cómo es la programación de tareas en el sistema operativo, cómo se define un hilo, cómo se crean hilos, cómo se manejan los hilos, cómo se sincronizan los hilos para que puedan acceder a datos compartidos, porque ese es el principal problema. Identificar potenciales problemas de hilos también, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la programación de tareas. Este es un tema que es interesante porque justamente lo que se busca es hacer múltiples tareas a la vez, aprovechando que los tiempos que nos da el CPU para hacer las tareas. Y hay dos tipos de tareas, ¿no? La de procesos y la de hilos. Los procesos, básicamente, es un área de memoria que contiene tanto código y datos, y un proceso tiene un hilo de ejecución que recibe tiempos de CPU. Entonces, un hilo, por ejemplo, es un proceso, ¿no? Eh, no, perdón, el hilo es la ejecución del proceso más bien, ¿ya? Entonces, si bien el proceso es un área de memoria que tiene código y datos, pero necesita un hilo, ¿no es cierto? Entonces el hilo es justamente la ejecución programada de un proceso. Y pueden ser concurrentes, ahí está el tema, pues, ¿no? Y todos estos hilos para un proceso comparten si hay varios hilos para un proceso, comparten la misma memoria de datos, pero pueden seguir diferentes rutas a través del código. Entonces, ¿pero por qué tema de hilo? ¿Por qué Java tuvo que añadir el tema de hilos? Porque justamente para ejecutar un programa lo más rápido posible hay que evitar los cuellos de botella, ¿no? Entonces, los hilos, si bien nos permiten correr o ejecutar un programa rápidamente porque van por diferentes caminos, haciendo procesos parciales de repente de lo que estamos buscando, pero hay cuellos de botella que a veces nos tienen, se nos pueden presentar y no nos permiten hacer eso, un programa que corra más rápido, que lea más rápido, que escriba más rápido, porque hay contención de recursos, a veces hay tareas que pelean por el uso exclusivo de un recurso, hay operaciones bloqueantes, no se puede hacer nada mientras el disco, la red, no se termine la transferencia. O baja utilización de CPU, ¿no? A veces hay servidores de 8, 10 CPUs y tú solamente usas uno solo porque tu programa solamente usa un hilo. Entonces, justamente la gente ya pensó, dijo, hay que manejar ese tema de hilos. Y esto es lo que también hizo que muy popular el lenguaje, porque hay otros lenguajes que no manejan bien este tema, o para manejarlo necesitan otras librerías, otros lenguajes de apoyo, ¿no? Entonces, la clase hilo justamente viene a representar este hilo del que estamos hablando, el hilo de ejecución de un proceso, y se puede implementar de dos formas, o heredas de la clase hilo o implementas la interfase runable. Entonces, ¿cómo hacemos? Si queremos irnos por el primer camino, tenemos que heredar de thread e implementar el método run, sobreescribir el método run. Y ahí hacemos nuestro código queremos que corra en otro hilo. Entonces, eh, otros, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, ¿no? Esta clase hereda de hilo y te dice implementa método run. Entonces, en un lado tú tienes que instanciar, por ejemplo, en un método main, ese hilo y llamar al start. En el start le estás diciendo que quieres iniciar el hilo, pero no necesariamente se inicia en ese momento. Recuerden que hay un programador de tareas, un administrador de tareas, y él te va a ayudar, ¿no? Te da la prioridad para que se ejecute. La otra forma es implementando runables.
¿Y qué pasa qué pasa si tú quieres ir por este camino? Igual implementas el método run y, y cuando quieras usarlo, instancias el runable, pero como él no es un hilo, en verdad tienes que crearte un hilo, pasarlo al constructor de hilo y después estar. Ese es el único tema. ¿Entendieron la diferencia de los dos? Uno crea un hilo, en cambio el otro implementa runable y se pasa un hilo para hacer uso del start. Esas son las dos formas, incluso esta es la más flexible, es la más usada, la runable. Ah, MacGyver, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, entonces es la más flexible. Pero ¿cuál es el tema? Los datos compartidos, ese es el tema. Yo acá tengo un ejemplo runable, implementa runable, dice, pero acá tenemos un field, ¿ya? Y generalmente los fields estáticos y no estáticos son potencialmente compartidos por los hilos. Entonces, ese hilo estoy declarando arriba y yo voy a hacer un for, ¿no? ¿Qué pasa? Yo puedo ahorita crear dos hilos y puedo ver una salida extraña, ¿no? Entonces levanten su neckbeans o su IDE. Ya, un ratito quiero ver si llegué a bajar el... Ah, justo ayer creo que me lo he bajado el neckbeans. Un ratito ya. Ya, no importa, de todas maneras, ahorita después probamos mientras va bajando. Entonces, cuando nosotros iniciamos los dos hilos, con la estrategia runable, por eso era lo bueno de runable, miren, no tengo que generar dos clases de thread para hacer el mismo código, sino uno solo runable y después creo dos hilos y le paso runable para hacer un start. Por eso le decía ahí era la ventaja del runable. Entonces, este de aquí va a generar una salida rara, como si un hilo empezó en uno y de repente 2, 3, 4, pero después para y aparece otra vez un uno porque quiere decir que el otro hilo recién empezó. Entonces se ve una salida desordenada. Si quieren, pruébenlo en los ejemplos que está en la unidad de thread. Ahí van a ver. Y justamente ahí se ve el efecto, ¿no? De que algo está pasando que no genera. Entonces, para crear un nuevo hilo requiere el uso de runable, de thread, colable, ¿no? Entonces, para crear un hilo tenemos el thread, ¿ya? El thread realmente, porque runable implementa, o sea, hace que una clase tenga la posibilidad de tener un método ramp, pero el que crea el hilo es el thread, ¿no? Y ahí está el tema de los problemas con datos compartidos que le decía, cuando datos compartidos existen, porque hay varios hilos que pueden acceder a la misma variable estática o no estática, ¿ya? Y como son creados en un área de memoria conocida como el heap, pueden ser compartidos por cualquier hilo y podrían ser cambiados concurrentemente por múltiples hilos. Y el tema es que no hay warning ni aviso del compilador cuando hacemos eso. Entonces, el poder acceder segura, ¿no? O sea, el acceder de forma segura a esos datos es nuestra responsabilidad, ¿ya? Entonces tengan cuidado, porque miren ahorita la salida que está impresa ahí abajo. ¿No? La salida del ejercicio anterior que vimos produce una salida así. 0, después 0, parece que los dos salieron casi juntos. Después uno va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12, y después 11. Entonces, ¿qué pasa? Uno por ahí ya se desfasó, ¿no? Ya se desfasó. Entonces, y ese es por el problema de datos compartidos. Pero para suerte nuestra también hay tipos de variables que nunca son compartidos. Por ejemplo, y no hay problemas de que varios hilos estén trabajando ahí. Las variables locales, por ejemplo, nunca nos van a dar problemas con el tema de datos compartidos. Los parámetros de un método y los parámetros del manejador de sección. Esos nunca nos van a dar problemas. Son siempre seguros.
cuando están corriendo en varios hilos. ¿Ok? Entonces, ese es un tema. Y vamos a ver aquí. ¿Cuáles son siempre seguras? Las variables locales, ¿no? Las variables locales. Las que no son seguras. Y las final también nos dice, ¿ya? Apúntenlo. Las locales y las final. Las que no son seguras son las privadas y las static. Tengan cuidado, esas no son seguras. Ahora, todo este tema de hilos también tiene que ver con el concepto de operaciones atómicas. ¿Qué es una operación atómica? Es una simple operación. Pero hay a veces sentencias en el lenguaje de Java que no siempre son atómicos. Por ejemplo, un i más más no es atómico porque se crea una copia temporal del valor en i, se incrementa ese valor temporal, esa copia temporal, y se escribe el nuevo valor de regreso a i. Entonces ahí estamos viendo que eso no es atómico, ¿no? Hay como 3 pasos. Igual como este número long, ¿no? Es una variable de 64 bits y puede ser accedida usando 2 operaciones de 32 bits, ¿no? Entonces, ¿qué inconsistencia podría darse cuando dos hilos incrementan el mismo fill, ¿no? ¿Y qué pasa si el fill es long? Dice, ¿no? Entonces, justamente podría ser que justo uno está aumentando y el otro todavía no recibe el incremento, ¿no? Y también vuelve a incrementar, o sea, podría darse este problema, ¿no? Entonces, otro tema también con el tema de hilos, aparte de las operaciones atómicas que se pueden ver afectadas, es que la ejecución está en fuera de orden, ¿no? No sé si ustedes vieron que esta salida salía en desorden y ustedes si prueban el ejercicio en NetBeans van a ver que sale en desorden, ¿no? Ya, entonces, así optimicemos el código, de repente puede resultar en operaciones fuera de orden y los hilos, hay que recordar, operan en copias, ¿no? De las variables compartidas, ¿ya? Entonces, tú, para asegurar un comportamiento consistente en tus hilos, siempre hay que sincronizar, ¿no? Es como cuando has escuchado esa palabra sincronizar, ¿no? A veces estás en tu puesto o terminal o en una sucursal, digamos, y te dicen envía la información de las ventas o el cierre de hoy día a la central, ¿no? Entonces, alguien se tiene que enterar y de ahí ya todos los otros locales se enteran de las ventas de tu local. Entonces, igualito es con los hilos, ¿no? Tú necesitas una forma de que una acción suceda de repente antes que otra, o tus cambios, hacer un flush, ¿no? De regreso a la memoria principal para que todos los que empiecen encuentren pues el cambio que hizo tu acción. Entonces, ese es el tema que hay que controlar bien, ese es el punto clave de los hilos, si uno no maneja bien eso, entonces empiezan a darse cosas extrañas. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Y este de acá es un concepto que hace que un hilo sincronice variables. O sea, algo así como cuando decía, la sucursal envía a la memoria principal, dice, ya el valor de este campo es tanto. Lo acabo de cambiar o algo, ¿no? ¿Ya? Y ese es las cuatro. Las cuatro son. ¿Cuál de los siguientes causa que un hilo se sincronice sus variables, ¿no? Para que otro hilo también se entere que ha cambiado, ¿no? El campo puede ser volátil, o sea, ya encontramos un nuevo modificador para los fields. Llamar a Lisa Line un hilo, comenzar un nuevo hilo, hace que también se sincronicen las variables. O se completa un bloque sincronizado, entonces vamos a ir viendo uno por uno estos puntos. Vamos a ver el primero, ¿ya? Aquí bastante tensión porque, como les digo, es un tema un poco complejo.
Entonces a veces es un poquito complicado de entender. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Volátil. ¿Qué hace el volátil? Porque tú lo declaras como volátil. Entonces, leer o escribir un campo volátil va a causar que un hilo sincronice su memoria de trabajo con la memoria principal. Es como que la sucursal le avisa a la central, ok, este es el valor de I. Entonces volátil, pero volátil no significa atómico, porque si I es volátil, I más aún no es una operación segura, ¿ya? Aún no es una operación segura, ¿ya? Entonces, ah, por ejemplo, este caso, ¿no? Mira, acá tenemos una variable volátil boolean a falso. Y acá tenemos un método run que dice while no sea time to quit. ¿Qué pasa cuando tengo un while no falso? Es un while true, ¿no es cierto? Time to quit es falso y acá tengo un while no time to quit. Esto es un while true infinito, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que este hilo que está ejecutándose, ¿ya? Nunca recibiera el valor de time to quit en true. Se quedaría de por vida aquí, ¿sí o no? Entonces, la idea es que si en otro lado del código, por ahí un hilo inició, ¿no? Este inició. Entonces, este hilo está ejecutando el de acá. Y está ahí como forever porque time to quit, él no lo cambia, ¿no? Siempre va a estar en false. Pero este hilo, porque acuérdense que acá también tengo un hilo, el hilo principal del programa, ¿no? Acá hay un hilo que se ha abierto, pero acá hay un hilo principal que está corriendo, porque primero ha corrido él, creó el hilo y le dijo comienza otro hilo. Es como que ahí se creó una rama, ¿no? Pero el hilo principal sigue corriendo y justo él es el que lo cambia a true, ¿ya? Y como es volátil, ¿no? Entonces sincroniza en la memoria principal ese cambio y eso garantiza que él en algún momento reciba ese dato. True, no, no true, es false, sale del while y finaliza. Porque si no fuera así, si este no fuera volátil, no hay garantía, a veces eso es lo que dice el lenguaje, no hay garantía de que termine este while, porque nadie le ha avisado que este dato ha cambiado en otro hilo. En cambio, este hilo cambia y le dice, ok, mira, ha cambiado y tienes que avisarle al otro hilo que está corriendo que ese valor cambió, entonces cuando le avisan, este while ya termina. Y el volátil hace que justamente eso pase, ¿no? Si no, ¿ok? ¿Y cuándo se detiene un hilo? Cuando termina su método run. Esa es realmente la verdad. Cuando termina un hilo, cuando termina su método run. ¿Ya? Gracias a ese time to quit, logramos que se detenga. ¿Ya? Ese era el primer caso, ¿no? El tema de los volátiles. A ver, ahorita cómo va la descarga. Creo que. Ah, ya terminó, creo. Ahorita déjenme darle una instalada. Lo que pasa es que tuve problemas con el Glassfish 4.1. Tenía un bug en la 8.0. Tenía que instalar la última versión para ver si se arregló. ¿Ya? Y eso me conviene porque más adelante vamos a ver este serverless, JCP, y no quería tener problemas con eso. Un ratito mientras lo instalamos.
Ya está instalándolo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, todavía tiene un tiempito. Ahora, el Keyboard Synchronize. Esta es otra opción también. Para crear este bloque de códigos seguros que no tengan este tema de, ¿no? de que los hilos empiecen a generar problemas, ¿no? O código desordenado, salidas desordenadas, tú puedes crear un bloque Synchronize. Eso causa de que un hilo escriba todos sus cambios a la memoria principal cuando el bloque termina, ¿ya? Es similar a volátil. Entonces, tú usas bloques Synchronize para ejecución exclusiva. O sea, bloqueas a los hilos hasta que ellos obtengan accesos exclusivos y soluciona el problema atómico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un carrito de compra y le ha puesto a cada método synchronize, 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 ¿no? Entonces quiere decir que cuando un hilo entra al método add-item, no deja que otro modifique el carrito porque él está todavía en ese método. Cuando ese hilo termina, ya recién le deja a los otros métodos que continúen. Igual pasa para el remover y para el printcar. Ese es el que garantiza que al menos ese método no tenga problemas ¿no? con el tema de concurrencia. Alguno preguntará, entonces mejor todos los métodos le pongo Synchronize. No, no, eso sí tienes que tener cuidado. Tienes que tener bastante cuidado porque esto es costoso. Entonces siempre hazlo nomás cuando veas pues que este podría dar potenciales problemas de concurrencia, ¿no? Incluso vamos a abrir el NetBeans, ahora sí ya lo instalamos, la nueva versión, y deberíamos ver los ejemplos que hay ahí, ¿no? No, mejor. Debe ser que genere problemas. Entonces, aquí vamos a buscar los proyectos. Java 7 Programming. Estamos en la parte de hilos. Y acá están todos los ejemplos que hemos estado viendo en los slides, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el ejemplo de Stopping Example? Ya, ahorita vamos a ver. Ya, ya lo abrió, ¿no? Entonces aquí tenemos el runable que tiene justamente, ya, es el mismo ejemplo que cambia, pero el de acá no es volátil, ¿no? Entonces la idea justamente de ver el efecto es colocándole, un ratito que está medio lento, qué raro. Este Nevi es muy tragón. Ah, ok, ¿eh? Poner el volátil para que no se quede ahí forever, ¿no? Así, vamos a ponerle, si no, acá un mensajito para que veamos. Y ahí corremos, ¿no? Claro, ¿eh? En este caso salió rápidamente, ¿no? Porque ha obtenido el cambio, ¿no? Podríamos hacer aquí un pequeño trabajo fuerte y recién cambiar el valor, entonces veríamos el efecto, ¿no? Ahí como ¿no? ¿Ven? Ha visto que la salida no siempre es la misma, pues, porque justamente ese es el tema de hilo, ¿no? En un momento pudo haber iniciado y todavía seguir considerando que este valor seguía en false. Please stop, stop, stop. Pero en un momento cuando el otro hilo le puso true, como la variable es volátil, el lenguaje te dice, yo te aseguro de que en algún momento le voy a avisar al otro hilo de que ya se cambió el valor de esa variable y el while no se quede forever, ¿no? Y en el tema del código sincronizado, ese es el tema de tengo un shopping cart, ¿no? Tengo
tengo ahí sincronizado tanto el add, el remove, ¿no? Ya, y sincronizado main, le añado los items, le digo que imprima. Ya, entonces ahí vemos efectivamente que imprime los tres. Ya, porque también podría haber pasado de que, como está acá, ¿no? Este no es este es sincronizado, pero ¿qué pasa si el otro es no sincronizado? Uy, caramba. Creo que aquí es otro icono. Lo edito. Ay, no, no dejo este. Ah, pero no lo hace para todos. Qué raro. Mm, Este sí no me recuerdo cómo es. Qué raro, no me acuerdo cómo era. Ya. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ah, lo bueno es que el add y el otro es sincronizado, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una salida muy parecida, ¿no? Ah, pero es que, perdón, lo que pasa es que igual está sincronizando esta parte. Ya, ¿no? Entonces el efecto iba a ser similar. Está bien, está bien, está bien. Un ratito, vamos a comentarlo y comentamos acá, ¿no? Ya, el problema cuando no se sincroniza, más bien ese problema. Ahí el problema puede darse que ocurran cosas extrañas, ¿no? Que porque, por ejemplo, bueno, acá todos están añadiendo y están imprimiendo, ¿no? No se ve el efecto del remover, ¿ya? Entonces, y también porque solamente hay un solo shopping cart, ¿no? El tema está cuando se tienen varios shopping cart corriendo, ¿no? Ahí es donde daría el problema. ¿No se ve? ¿Tan congelada la pantalla? ¿Me avisan? Yo no he recibido ni un mensaje de que nos está mostrando. ¿Ven la pantalla? Ah, ya, ya, sí. Claro, a veces en web se paraliza, tendrían que hacer un recargar y ahí se arregla. Ya, pero tengan en cuenta esto de los Synchronize, ¿no? Con el Synchronize tú garantizas de que no haya otro hilo por ahí haciendo la guerra para añadir un ítem o eliminar un ítem y ahí se malora todo, ¿no? Ahora, lo bueno es que también puede haber bloques sincronizados, ¿no? Dentro del método creas un Synchronize this, abres llave y llave, como si este bloque lo protegieras. Todo este código, quieres asegurarte que todo este código de acá se haga de manera sincronizada y no haya hilos malogrando esta parte, ¿no? Por eso que ahí hablan, ¿no? El bloqueo, el locking, como el candado, ¿no? Como que abres un candado aquí y no impides que otros hilos, cuando ya uno ya entró, modifiquen hasta que el otro salga, ¿no? Entonces, por eso dice, cada objeto Java en Java está asociado con un monitor, el cual un hilo puede bloquear o desbloquear. Los métodos synchronize usan el monitor para el objeto this. Static synchronize métodos usan las clases monitor, ¿ya? Y Y Synchronize bloques deben especificar cuál objeto monitor bloquear o desbloquear. Por eso se usa el Synchronize this. Y también pueden haber nested. ¿Qué significa nested? Synchronize y synchronize. O sea, puede haber un bloque synchronize y dentro otro bloque synchronize, ¿no? Ya, eso es cuanto a el tema del synchronize. Eso, entonces tenemos volátil, tenemos synchronize y tenemos otro también que es el interrumpir, detectar interrupciones.
¿Ya? Porque detectar una interrupción significa que por ahí han pedido que nuestro hilo se detenga, ¿ya? Entonces, mientras no esté interrumpido, yo me pongo a hacer esto, ¿no? Pero por ahí alguien pide que se interrumpa. Entonces es muy parecido al ejemplo del volátil, ¿no? Sino que el otro hilo se va a encargar de interrumpirlo. Vamos a buscar ese ejemplo. Si no está ahí, ya tiene que estar en prácticas. No, no creo. A no ser que no lo hayan puesto como ejemplo. Déjenme ver un ratito. Sí, interrumpir. Acá está. Claro, entonces aquí tenemos el ejemplo. Ahí está. Alguien lo tiene que interrumpir para que este código entre acá, ¿no? O sea, mientras no me estén interrumpiendo, pondré acá, ¿no? ¿No? Él está pidiendo a gritos que lo interrumpan. Entonces, en un momento dado, termina, ¿no? En otro momento dado, sigue. Bueno, es muy rápido, ¿no? O sea, no le da chance a procesar. Pero por ahí, si esto demora y el interrupt no se hace a tiempo, pues le dará tiempo para al menos ejecutar este mensaje, ¿no? Entonces, esa es otra forma de tener un hilo, interrumpiéndolo, llamándolo interrupt. Y también puedes pausar la ejecución por un tiempo, ¿no? Por ejemplo, tú quieres generar como una especie de delay, ¿no? Aquí en este método quiero que se demore 3 segundos y después continúe. Entonces, abres un try catch, interrupt the section, porque hay que también asegurarse de que alguien por ahí no haya llamado un interrupt y controlar eso. Y en la línea dentro del try poner treat sleep 4000, que le estás diciendo que duerma 4 segundos. ¿Ya? Si ustedes ven arriba en la línea long start y después abajo ahí long time system current time is menos start, significa que quieres saber cuánto tiempo ha estado durmiendo en verdad. Ahora, nuevamente, tengan cuidado, porque no necesariamente puede dormir 4 segundos, puede dormir más. Porque el que programa las tareas, esto de los hilos es como que ahorita, por ejemplo, todos ustedes y yo fuéramos hilos, ¿no? Entonces alguno, el gran administrador de las tareas nos dirá, oye, te toca a ti, oye, te toca a ti, te toca a ti. Entonces, pero no siempre sigue una misma secuencia. Entonces, por eso que, si imagínense yo tuviera este código, de repente en un momento dado me da 5 segundos, o 4.5, 4.25. Entonces, por eso que la respuesta es siempre me va a dar 4 segundos la ejecución de esa línea de código, falso. No siempre. ¿Ya? Ahora, hay más métodos del hilo, de un hilo, ¿no? Por ejemplo, tenemos segname, tenemos isAlign, isDaemon. ¿Ya? Entonces, tenemos más métodos, ¿no? Segname, isAlign, isDaemon, join, current thread, ¿no? Entonces, a veces tú quieres saber el nombre del hilo, el ID del hilo, si el hilo ha finalizado, si es un hilo daemon, dice ahí, eh, que maneja la máquina virtual. Join. Join, ¿qué significa? Que tú esperas a veces que un hilo termine para que otro hilo continúe. Es como que encadenas hilos, ¿no? Como si crearas una cadena. ¿Ya? Y current thread te dice qué hilos está en ese momento ejecutando. La clase Oye también tiene unos métodos relacionados, así como el toString, hascode equals, que alguna vez conversamos. También tiene métodos relacionados a hilos, el way, el notify all.
como los hilos pueden dormir, como vimos el sleep, ¿ya? El despertar se da porque se recibe una notificación de despertar, ¿no? Y ellos están justamente esperando que, o sea, el Logjet espera recibir una notificación de que se despierte, ¿no? Por eso dice notify all. Pero después hay unos métodos que ya en la versión 7 de Java se ha recomendado ya evitar o prácticamente ya ni siquiera considerar. Ya el set priority y get priority. Ya porque ya no genera ningún impacto, prácticamente creo que ya ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Antes creo que se trató de alguna forma en el lenguaje definir si un hilo tenía prioridad 1, el otro prioridad 2, entonces, ¿no? Pero al final creo que ya cuando lo han programado la máquina virtual o el gestor de hilos, oye, no, ya, ¿no? Que no, eso no se controle. Eso hace depender mucho de un algoritmo ya de la máquina virtual para darle prioridad a los hilos, ¿no? Y también se deprecaron el destroy, el resume, el suspend y el stop. Ya todo eso se deprecaron, o sea, ni los tomes en cuenta para el examen, no te va a venir y ya no deberíamos usarlo, ¿no? Más adelante ni se van a llamar. Ahora, sobre problemas potenciales de hilos, tengan en cuenta que hay uno muy interesante que es el diglog. Entonces, mucho hablamos del problema de Java cuando, oye, seguro tienes un diglog. Es cuando un hilo se detiene, ya, bloqueando el monitor object 1, ya, y espera, obviamente, porque el synchronize objeto 2 va a empezar, ¿no? Pero si tienes por ahí otro código donde dice synchronize objeto 2, deténlo porque el objeto 1 va a esperar, va a empezar. Entonces como que te generas una especie de, ¿no? De muerte lenta, como se dice, porque como que tú estás esperando que el otro te avise y el otro también está esperando que tú le avises y los dos están durmiendo, ¿no? Los dos como que están paralizados. Entonces, ese es el famoso deadlock. Se bloquean forever porque están esperando, uno espera al otro y el otro lo espera al otro. Entonces, ese es el famoso deadlock. ¿Ya? Entonces, hay unas prácticas, sincronizar accesos de datos compartidos, que es la 12.1. Vamos a ver. ¿Ya? Y aquí justamente van a ver eso, pues, ¿no? Yo tengo una tienda, un store, ¿ya? Y añado un objeto, polo. Imagínense que estos dos hilos, ¿qué quieren hacer? Comprar ese polo. Entonces los dos van a competir por el polo, ¿sí o no? Porque los dos en su código dice comprar. ¿Y qué hace el comprar? Lo que va a hacer es justamente preguntar, ¿no? Si hay un polo y la tarjeta de crédito es autorizada, tomo el polo y aviso que ya lo tomé. Caso contrario, si no hay polo, aviso ya no hay polo. Pero si hubieran dos hilos y no fuera sincronizado este método, uno podría tomarlo y el otro piensa que todavía hay polos y también va a querer tomarlo, entonces obtendría un negativo o una cosa inconsistente. Entonces tú bloqueas este método, esta parte del bloque, para asegurarte que si viene el otro hilo, ya efectivamente ya lo encuentra en cero porque el primero ya lo tomó. Entonces este es el ejemplo de cuando los hilos compiten y tú te aseguras con bloque synchronize de que no pase nada con el hilo cuando pase por ahí, ¿no? El otro ejemplo es un programa multihilo. Vamos a ver cómo sería el multithread. Implementando un programa multihilo. Claro. Entonces aquí tenemos un counter. Primero el counter, ya. Implementa runable. Mientras no sea interrumpido, va imprimiendo el valor de X tanto. Duerme un segundo, ¿no? Y después retorna cuando sea interrumpido, ¿no? Si sea interrumpido, retorna también, ¿no? Y mientras no sea interrumpido, se mantiene acá también. Entonces, él instancia el counter y le dice que inicie, ¿ya? O sea, este va a iniciar, justo el que está haciendo ese código. Entonces aquí lee de la entrada
del sistema, nos avisa si el hilo está vivo, después lo interrumpe, duerme un segundo y después nos informa si está vivo o no. ¿Ya? Entonces, esto del ring line es porque está esperando que toquemos algún código, alguna línea, ¿no? Entonces, ahí va a imprimir hasta que no presionemos una tecla. Porque ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes ven el código de este main, él no va a salir de aquí hasta que yo toque una tecla. Y por lo tanto nadie lo interrumpe el hilo y el hilo sigue escribiendo, ¿no? El hilo sigue escribiendo. Vamos a ver la consola. ¿Eh? Él sigue escribiendo. Hasta que yo en un momento digo, no, ¿sabes qué? Y ahora sí. ¿Eh? Lo interrumpo. ¿Por qué? Porque ingreso una línea de código que la entrada me pedía y como él está interrumpiéndolo, en un momento se va a interrumpir, ¿no? Pero se toma su tiempo porque tiene la pausa. ¿Ya? Entonces, ese es el delay. ¿Ok? Ese es el delay. Más bien, miren, les quería decir una cosa. En este tema del, de concurrencia, quiero hacer unos ejercicios más, ¿ya? Así que vamos a pasar esto para el lunes, mejor para hacerlo con paciencia, porque quiero afinar los ejercicios, porque hay este es el que más ha cambiado en la versión 7. El de los hilos sigue casi igual y se han deprecado, pero el que ha cambiado bastante es el del 13. Y ahí quiero hacer unos ejercicios más, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente al 14 para ver estos temas, porque esto sí es más familiar para nosotros, porque el que menos ha trabajado con base de datos. ¿Ya? Y me avisan si ya instalaron MySQL para que el lunes también hagamos pruebas ya con MySQL, ¿no? Y no haya ningún problema. Ahora, el lenguaje lo que ha definido es el API JDBC, ¿ya? Para conectarse o para trabajar con base de datos. Pero para trabajar con una base de datos ya de las que tenemos en el mercado necesitamos una implementación de ese API a la que le llaman driver, ¿ya? Y eso lo hace un tercero, digamos, la gente de Oracle hace sus drivers, la gente de Microsoft también, y Postgres también, etcétera. Y gracias a ese driver que ya no, que implementa pues el API JDBC, nosotros podemos enviar queries, consultar los resultados, ¿no? Usar transacciones, ¿no? Persistir información, borrar, modificar, eliminar, ¿no? Y obviamente también el JDC por ahí tuvo unas mejoras. La versión 4.1 tiene un ROC Provider, un ROC Factory. Y también vamos a revisar el patrón DA otra vez para desacoplar datos y métodos de negocio, ¿no? Entonces el API JDC tiene esto, ¿no? Driver Manager, Connection, Vendor Connection, Statement, Vendor Statement, Result Set, Vendor Result Set, pero alguien lo tiene que implementar. Entonces ahí es donde el driver lo implementa. Ahorita estamos viendo Derby, nosotros lo cambiaríamos a MySQL, ya para que hagamos las pruebas, ¿no? El lunes sin problemas. Por eso se instalen en MySQL, como les digo, porque si no vamos a tener problemas. Y el URL de conexión se parece a un URL del que ponemos en la barra de navegación del navegador, ¿no? Se parece, pero no es completamente igual, ¿no? Es JDC 2.oracle 2.team, por ejemplo, en Oracle. En MySQL es JDC 2.mysql // pero se parecen mucho en que siempre pones el servidor, que es el host, el puerto. En Oracle es 1521, en MySQL es 3306, y después viene el nombre del servicio o nombre de base de datos, como en el caso de MySQL, ¿no? Ah, MySQL con toda. Ah, no, en cuanto al cliente, sí, ustedes cogen el que desean, ¿ah? Toad, MySQL Workbench, eh, Heidi, porque yo he visto Heidi, uno que me recomendaron. Por ejemplo, yo instalé en Windows y me parece muy bien. De verdad no he tenido ningún problema, incluso lo aprendí cuando estuve en un curso. Un chico me dijo, profesor, ¿por qué no usamos Heidi? Porque el problema es muy complicado, no es tan amigable como el Heidi. Bueno, al menos el Heidi me gustó. Pero hay otros que sí tienen el Toad y todo. La verdad yo con ese estoy tranquilo. Ya, entonces, básicamente lo que ustedes van a ver es que necesitan conectarse. Y para eso hay que darle ese URL que vieron, que tiene un formato como este, tu usuario y tu clave. Y con ese connection, y ya conectado, tú creas una sentencia. Y con esa sentencia ejecutar un query. Y ese query es un string que tiene una sentencia PLSQL. Y él te va a volver un result set.
¿ya? Y ese result set tú lo recorres, porque ese result set, como vas a ver, es como si tuviera los registros de esa tabla que has recorrido, ¿no? Y va avanzando uno, cada vez que haces next, 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 va avanzando y te va mostrando, hasta que llega null y te dice que ya llegó a la última fila, ¿no? Un código como ese parece este de acá. Pero miren cómo usamos el nuevo try. ¿Se acuerdan el try con recursos? Porque sabemos que connection es lo primero que obtienes, creas la sentencia y el result set. Entonces, profesor, quiere decir que ahora connection, statement y result set también implementan autocloseable, que era lo que hace que ahora se cierren solos. Pues sí, esa es la idea, ¿no? De que se cierren solos. Por eso ya no hay finally, porque el try con recursos hace que eso se cierre. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Este orden tiene que mantenerse. Conexión primero, statement segundo, result set tercero. No vayamos a cambiar el orden, ¿ya? Y también, por suerte, el driver JVC también nos da la opción de ver un poco más ¿no? Nos permite ver metadata, ¿no? Metadata, a ver si es que estamos soportando el ANSI SQL92 y lo podemos chequear incluso programáticamente, ¿no? Aunque realmente, por suerte, no todos los otros manejadores en algo se parecen, por eso no tenemos tantos problemas, salvo cosas ya muy específicas del manejador, ¿no? Y gracias a la clase SQL Section, que es la que deberías usar cuando tienes errores de base de datos, puedes consultar el estado, el código de error y el mensaje que te ha dado, ¿no? Ese para todos los drivers funciona así, te va a decir el error se ha dado por este código, por este error mensaje, ¿no? Y tú buscas para ver pues, cuál ha sido el problema. Entonces, la mejor forma siempre es coloca primero tu conexión, tu statement y tu result para que se cierren en ese orden, ¿ya? Si tú lo haces, si tú haces una alteración de esa manera, entonces a veces quedan los recursos, ¿no? Los recursos se quedan todavía sin liberarse hasta que el garbage collector se dé cuenta que ya no lo usas y lo mate por él, pero hay un tiempo entonces que va a quedar como vivo, ¿no? Por eso que se dice, mejor colocarlos así para que, ¿no? Se cierren en el orden adecuado, ¿no? Algo así. Primero el connection, segundo el statement, tercero el result set. Como ellos ya implementan autocloseable, que es lo que habíamos conversado, se cierran solitos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, nos daría un mal problema. Si tú quieres hacer en una sola línea el result set, driver manage get connection, create ejecutar query, porque eso es lo que se le va a ocurrir a cualquiera que quiere ahorrar código, y el único que se cierra es este. ¿Ya? No se cierra ni el connection ni el statement. Pues tengan cuidado con eso, ¿ya? Después, cuando vas a ejecutar queries, acuérdate, creas el statement, ejecutas el query, pero recuerda que hay varias variantes, ¿no? Ejecuta query cuando son selects, ejecuta update cuando quieras insertar update y delete, o crear tabla, alter table, cualquier otra sentencia DDL. Cuando vean DDL significa cualquier otra. O si haces ejecutar nada más, ¿ya? Puede ser para cualquiera, sea el insert update y las anteriores, pero ojo que te va a volver un booleano, true si es que hay result set, nada más. Ya, acá hay una práctica con Derby. Nosotros lo vamos a cambiar para usar MySQL. Así que lo pueden ir probando con el NetBeans. El NetBeans sí tiene el Derby por defecto. También hay para ver en la metadata. ¿Qué es la metadata? O sea, por ejemplo, imagínate que te dicen, oye, me gustaría recorrer las tablas, ver qué columnas tiene, qué tipos de datos tienen las columnas. Y tú puedes usar el result set get metadata. También puedes obtener ahora los result set también tiene una especie de opciones para recorrer, ¿no? Algo así como si el result set fuera scrolleable, ¿no? Cuando tú haces scroll, ¿no? En la página, por ejemplo, va cargándose, ¿no? Entonces también igualito, ¿no? Tú le dices, quiero saber el número de filas del result set. Obtengo la fila actual. Si no es la última, retorno -1. Después, otra vez, la fila, ¿no? ¿Y qué pasa? Retorno el cursor a la posición actual. Ah, ya, este de acá, déjeme ver un ratito. Este de acá es medio recursivo, creo.
Pero el redito. Obtengo la fila, ya, obtengo la fila y me voy a la última fila. Si es falso, es porque está vacío el result set y no tengo que averiguar el número de filas. Pero si no, ¿no? Tengo el rock count. Ya, acá me da el número de el rock count. Y después lo retorno a la primera. Si es cero, si es el currow es cero, entonces me voy a la posición original. Caso contrario, obtengo el valor eh, absoluto de la fila actual y retorno el row count, ¿no? Que es este acá. Ya, este código es para obtener, ¿saben qué? El número de filas del result set, ¿no? Si no hay nada, -1. Si solamente hay una, 0. Si no, te devuelve el número de filas. También puedes controlar el tamaño, ¿no? Leer de 25 a 25. Entonces le dices, léeme solamente hasta 25, ¿ya? Y con la siguiente llamada next, retorna los siguientes 25. Y así sucesivamente. Acá está un prepare statement cuando quieres llamar, pero pasándole un parámetro. Entonces en el prepare statement le dices, ojo que este primer paréntesis de acá es tal valor. Y lo ejecutas. Es decir, cuando quieres hacer ya queries más independientes, ¿no? O sea, como dinámicos, digamos. Y eso es mejor usar el prepare statement si es que esta sentencia se va a estar llamando muchas veces, ¿no? Es mejor porque es mucho mejor cuando tienes que armar queries así dinámicos de prepare statement. Y el callable statement lo puedes usar para llamar store procedures. ¿Ya? Le puedes decir qué parámetros de entrada, qué parámetros son de salida y hacer la ejecución. Eso sí, los store procedures se ejecutan en la base de datos, ¿no? La lógica está por la base de datos. ¿Ya? ¿Y qué es una transacción? La transacción básicamente es un mecanismo para manejar varias operaciones como si fueran una sola y todas esas operaciones deben ocurrir juntas o no, si alguna falla no, o no ocurrir ninguna. Y incluso las operaciones pueden involucrar una o más bases de datos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y justamente de ahí viene el término ASIC, ¿no? La transacción tiene que garantizar la automaticidad, la consistencia, la isolación y la durabilidad de unas operaciones, ¿no? Él tiene que garantizar que todo se dé en forma y deje la base de datos consistente, pueda ocurrir de forma independiente y permanezca en el tiempo. Porque imagínate que tú quieres hacer un retiro de tu cuenta y depositarle a otra cuenta y justo hace el retiro pero el depósito no. Te quedas tú con -100 pero nunca aumentaste en la otra cuenta cuando estás pasando de cuenta a cuenta. Entonces los bancos generalmente todo eso lo hacen bajo transacción, de manera que el retiro y el depósito se haga sin problemas. ¿Ya? Si falla el depósito, pues todo el mundo llora, pero por suerte al hacerlo en transacción se hace el rollback. De ahí viene el famoso rollback, pues, ¿no? El famoso rollback, ¿no? Cuando te dicen, oye, ya la fregué, haz rollback, ¿no? No, nada pasó, nada sucedió. Y también puedes manejar el commit, ¿no? El commit puedes decirle que sea falso para que no se haga, cada vez que hagas un insert update no haya commit directo, sino que esté sujeto a que tú hagas un commit o un rollback si falló. Eso cuando lo quieres manejar ya programáticamente, ¿no? Porque generalmente cuando abres conexión, generalmente todos tenemos modo autocommit. Si ya tú quieres hacer varias sentencias, ejecutarla y quieres editar el autocommit y tú mismo controlarlo, lo harías de esta forma, ¿no? Bueno, y después añadieron el Rockset Provide y el Rockset Factory. Esto sí es nuevo, ya es cuando quieres obtener un conjunto de filas, pero ya con ciertas cosas, ¿no? Si quieres en caché, si quieres filtradas, si quieres asociadas a un componente Java Bean, o join con otro Rockset, ¿no? O un Rockset que soporte XML. Son implementaciones ya más modernas que se hicieron al Rockset. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Cómo haces un select, ¿ya? Y obtienes un objeto empleado, ¿no? Muy parecido, ¿no? Muy parecido, pero tiene este mecanismo, ¿no? de poder trabajar. Y después viene el patrón, el acceso a datos, ¿no? Generalmente vimos que era necesario un patrón que separe lo de la persistencia.
y que incluso implemente autocloseable para poder utilizarlo. Y bueno, y ese es el patrón DAO. Ya, ahí tienen preguntas también. Ya, les invito a que lo lean. Tienen el uso del patrón DAO, pero ya con base de datos, aunque sea con Derby, pero es importante que lo manejen ustedes. ¿Ya? Entonces, miren, revisen lo que hemos visto hoy día, hilos y JDBC. ¿Ya? El día lunes estaríamos viendo concurrencia y localización, con lo cual ya estaríamos terminando el Java 7 Programming y ya pasaríamos sin problemas a Java 8. El día lunes ya le doy su test 2, que es el test ya para que lo hagan hasta el viernes si quieren, hasta el otro viernes, con tranquilidad y sin problema, pero ya con base de datos. Y puedo usar el mismo test 1, cosa que no tengan que volverlo a repensar, ahí más bien podrían arreglarlo, pero tiene que ser con base de datos ahora. ¿Ya? Te vayan craneando cómo harían esa parte, bien, lean bien la parte de JDBC, la de trading, y recuerden el lunes ya cerramos por fin el Java 7 Programming y empezamos con Java 8. ¿Ya? Ya les mandé el video anterior, así que faltaría nada más este. Y... Ah, ya, ¿no les mandé? A ver, les mando todos por si acaso, ¿ya? Acá están toditos, en este link. ¿Ya? Todos están acá. Todos están ahí, ¿ya? Si ustedes ven acá la pantalla, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la de hoy es la 7. Así que tienen todos, ¿ah? Ahora sí no les falta ninguno. Listo, chicos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Vamos, vamos.